Existen historias que desafían nuestra imaginación. Relatos de héroes elegidos por Dios, destinados a cambiar el curso de la historia. Esta es la historia de un hombre cuya fuerza era incomparable, pero que enfrentó una batalla aún mayor dentro de sí mismo. Un hombre tan poderoso que derrotaba ejércitos con las manos desnudas, pero que fue vencido por sus propias elecciones. Esta es la historia de Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, cuya fuerza provenía de Dios, pero cuya caída nos enseña que, sin él, incluso los más grandes pueden fracasar. Jueces 13, 16. La historia de Sansón comienza en un momento oscuro en la historia de Israel. Durante 40 años, los filisteos dominaron al pueblo de Dios, sembrando miedo y sufrimiento. Eran una nación poderosa y cruel, que usaba su fuerza para someter a los israelitas y destruir sus sueños de libertad. Era un tiempo de desesperación, pero Dios tenía un plan. En una pequeña aldea israelita, una mujer estéril recibió una visita celestial. Un ángel se le apareció con un mensaje que cambiaría el destino de una nación: darás a luz un hijo. Será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Él comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Jueces 13, 5. Esta era una promesa extraordinaria. El niño sería apartado para una misión divina y tendría que seguir votos especiales. Nunca podría cortarse el cabello, tocar algo impuro ni beber vino. Estos votos no eran solo simbólicos, sino fundamentales para su fuerza, que vendría directamente de Dios. Serían un recordatorio constante de que su vida estaba consagrada al Creador. Cuando nació, lo llamaron Sansón. Desde pequeño, demostró ser diferente. Era fuerte, valiente y parecía invencible. Pero junto con esos dones, había también un lado humano e imperfecto que eventualmente sería su ruina. Desde el principio, Dios tenía un plan grandioso para Sansón. Sería un libertador, un guerrero capaz de enfrentar a los enemigos más temidos de Israel. Pero, ¿estaría a la altura del llamado divino? ¿O sus decisiones lo alejarían del propósito que Dios tenía para él? Sansón creció en medio de estas expectativas. Su fuerza era visible, pero nadie sabía que su mayor batalla no sería contra los filisteos, sino contra sí mismo. A medida que Sansón crecía, su fuerza se volvía legendaria. Arrancaba árboles como si fueran ramas y enfrentaba bestias sin armas. Su fama comenzó a extenderse. Todos sabían que él era diferente. Sin embargo, su fuerza física iba acompañada de una impulsividad peligrosa. Sansón era conocido por actuar sin pensar, dejando que sus deseos y emociones dictaran sus acciones. Esto se hizo evidente cuando Sansón visitó la ciudad de Timnat, en territorio filisteo. Durante su camino, algo inesperado ocurrió: un león salvaje lo atacó. Pero, en lugar de huir, Sansón enfrentó a la bestia con sus propias manos y la mató. Este evento, aunque impresionante, solo era un presagio de la fuerza que demostraría en el futuro. Al llegar a Timnat, Sansón vio a una mujer filistea y de inmediato se sintió atraído por ella. No sabía nada de ella, pero regresó a casa decidido. «Quiero casarme con ella», les dijo a sus padres. Ellos estaban consternados. ¿Cómo podía él, un hombre consagrado a Dios, desear a una mujer filistea, del pueblo enemigo? Lo advirtieron, intentando convencerlo de que eligiera a alguien de su propio pueblo, pero Sansón insistió: «Ella me agrada». Su decisión fue impulsiva y reveló una debilidad en su carácter. En lugar de buscar la guía de Dios, Sansón seguía sus propias pasiones. Esta elección marcaría el inicio de un conflicto mortal con los filisteos. Sin embargo, incluso en medio de sus decisiones cuestionables, Dios estaba obrando. La Biblia dice que este matrimonio formaba parte de un plan mayor para confrontar a los filisteos. Jueces 14, 4. Dios usaría las debilidades y elecciones de Sansón para cumplir sus propósitos, incluso cuando él no lo percibía. Sansón era fuerte, pero no inmune a las fallas humanas. Sus decisiones impulsivas eran señales de que su fuerza física no era suficiente para hacerlo invencible. Su jornada apenas estaba comenzando, y sus desafíos más difíciles aún estaban por venir. El matrimonio de Sansón con la mujer filistea en Timnat estuvo marcado por tensiones y conflictos desde el principio.
Durante la celebración, Sansón propuso un desafío a los invitados, muchos de ellos filisteos. Presentó un enigma, diciendo, del que come salió comida, del fuerte salió dulzura. Si los invitados resolvían el enigma en 7 días, él les daría 30 vestiduras finas. Si no, ellos tendrían que pagarle lo mismo. Jueces 14, 12 a 14. Al principio, el enigma parecía imposible de resolver. Solo Sansón conocía la respuesta. Días antes, había matado a un león con sus propias manos y, más tarde, encontró un enjambre de abejas que había hecho miel dentro del cuerpo del animal muerto. Esta experiencia fue la base del enigma. Los filisteos, frustrados por no poder resolverlo, decidieron acudir a la esposa de Sansón. La amenazaron, diciéndole que quemarían su casa y a su familia si no descubría la respuesta. Bajo una intensa presión, ella cedió. Usando su cercanía con Sansón, logró sacarle el secreto y lo reveló a los invitados. En el 7º día, los filisteos presentaron la respuesta correcta al enigma. Cuando Sansón se dio cuenta de que su esposa había traicionado su confianza, su ira fue inmensa. Abandonó la fiesta, fue a otra ciudad y mató a 30 hombres filisteos para tomar sus vestiduras y entregarlas como pago. Luego de esto, dejó a su esposa y regresó a casa. Esta traición marcó un punto de inflexión en la vida de Sansón. Había experimentado el sabor amargo de la desconfianza y el conflicto. Más allá de eso, este evento desencadenó una rivalidad mortal entre él y los filisteos, que continuaría creciendo en los años siguientes. Tiempo después, Sansón decidió regresar a Timnat para buscar a su esposa. Llevó consigo un regalo, pero al llegar, descubrió que ella había sido dada a otro hombre. Peor aún, el padre de ella ofreció a su hermana menor como reemplazo. Esta afrenta enfureció a Sansón, y su respuesta fue devastadora. Capturó 300 zorros, ató antorchas a sus colas y los soltó en los campos de los filisteos. En cuestión de horas, los campos de trigo, los viñedos y los olivares fueron consumidos por las llamas. Esta destrucción fue un golpe directo contra los filisteos, que dependían de sus cosechas para su sustento y comercio. Jueces 15, 4 a 5. Los filisteos, furiosos por la destrucción, tomaron represalias de forma cruel. Quemaron a la esposa de Sansón y a su familia como venganza. Esta violencia desencadenó la furia de Sansón, quien atacó a los filisteos con aún más fuerza. Los derrotó en una serie de enfrentamientos, matando a muchos de ellos con una ira incontrolable. Uno de los episodios más emblemáticos de esta etapa fue cuando Sansón utilizó la quijada de un burro como arma para matar a 1000 filisteos. Su fuerza sobrenatural estaba en pleno vigor, y su capacidad para derrotar ejércitos enteros solo era un testimonio del poder de Dios actuando a través de él. Jueces 15, 15. A pesar de sus victorias, Sansón comenzó a alejarse cada vez más de su misión divina. Su ira y deseo de venganza lo estaban consumiendo, transformando sus acciones en respuestas personales, y no en el cumplimiento de un propósito mayor. Después de sus enfrentamientos con los filisteos, Sansón continuó llevando una vida llena de desafíos y pasiones. En un momento de debilidad, se enamoró de Dalila, una mujer cuya belleza ocultaba intenciones oscuras. Esta relación se convertiría en uno de los capítulos más trágicos de su vida. Jueces 16, 4. Los líderes filisteos notaron la influencia que Dalila tenía sobre Sansón y se le acercaron con una propuesta: descubre el secreto de su fuerza, y cada uno de nosotros te dará 1.100 piezas de plata. Motivada por el dinero, Dalila comenzó a presionar a Sansón. Usaba su cercanía y encantó para intentar sacarle la verdad. Tras 3 intentos fallidos en los que Sansón dio respuestas falsas, Dalila continuó insistiendo, acusándolo de no confiar en ella y manipulando sus emociones. Finalmente, cansado de su insistencia, Sansón confesó: mi fuerza está en mi cabello. Nunca ha sido cortado, porque estoy consagrado a Dios desde el vientre. Jueces 16, 17. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila cortó sus trenzas. Cuando los filisteos llegaron, él intentó luchar, pero su fuerza había desaparecido. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza como prisionero. Sansón, el hombre más fuerte del mundo,
ahora era un esclavo ciego, obligado a girar la rueda de un molino. Su humillación era total. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, ahora era un esclavo ciego, humillado ante sus enemigos. Preso en Gaza, fue forzado a girar la rueda de un molino, un trabajo agotador reservado para animales. Cada día que pasaba le traía más dolor, no solo físico, sino también emocional. Había perdido todo, su fuerza, su visión y su libertad. Más aún, se sentía alejado de Dios. Los filisteos celebraban su victoria, exhibiendo a Sansón como un trofeo. Para ellos, esto era prueba de que su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel. Pero, mientras Sansón trabajaba en la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Reflexionó sobre sus elecciones, sus errores y cómo se había apartado del propósito divino. En medio de su humillación, comenzó a buscar nuevamente a Dios. La Biblia dice que, mientras tanto, su cabello empezó a crecer. Jueces 16, 22. Este detalle no era solo simbólico, era una señal de que Dios no había abandonado a Sansón. A pesar de sus fallas, Dios estaba dispuesto a usarlo nuevamente. Su fuerza no provenía de su cabello, sino de su obediencia y conexión con el Creador. Ahora, Sansón estaba en un camino de redención, aunque todavía no sabía cómo sucedería. Mientras los filisteos continuaban burlándose de él, Sansón empezó a comprender que su mayor victoria estaba por venir. Estaba a punto de demostrar al mundo que el Dios de Israel no había sido derrotado. Los filisteos decidieron realizar una gran celebración en honor al dios Dagón. El evento tuvo lugar en un templo inmenso, lleno de líderes filisteos y miles de espectadores. Llevaron a Sansón como parte del entretenimiento, exhibiéndolo como un trofeo. Para ellos, ese hombre, ahora ciego y debilitado, ya no representaba ninguna amenaza. Sansón fue llevado al centro del templo, entre las columnas que sostenían toda la estructura. En ese momento, hizo una última oración: Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos por mis ojos. Jueces 16, 28. Con sus manos sobre las columnas, Sansón concentró toda su fuerza. Sabía que este sería su último acto. Con un esfuerzo colosal, empujó las columnas con toda la fuerza que Dios le dio. Todo el templo colapsó, matando a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Sansón murió junto con ellos, pero en su muerte logró su mayor victoria contra los enemigos de Israel. Jueces 16, 30. El sacrificio de Sansón fue tanto un acto de juicio contra los filisteos como un símbolo de redención. A pesar de sus errores, cumplió la misión para la que Dios lo llamó. Su fuerza sobrenatural fue utilizada, al final, para traer gloria al Dios de Israel. Sansón fue enterrado por su familia, y su historia sigue siendo recordada como una lección de fuerza, debilidad y redención. Fue juez de Israel por 20 años, y su legado continúa hasta hoy como uno de los relatos más poderosos de la Biblia. Conclusión: una lección de fuerza y redención. La historia de Sansón no trata solo de fuerza física. Es una historia sobre elecciones y sus consecuencias. Es un recordatorio de que incluso los más fuertes son vulnerables cuando se alejan de Dios. Pero también es una historia de esperanza, mostrando que, incluso en nuestros peores momentos, podemos encontrar redención si nos volvemos a Él. Sansón nos enseña que la verdadera fuerza no reside en los músculos o habilidades, sino en nuestra obediencia y relación con Dios. Falló muchas veces, pero su último acto fue un acto de fe y entrega total al propósito divino. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale un me gusta y compártela con alguien que pueda inspirarse. ¿Qué otra historia bíblica te gustaría escuchar? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.